Efesios, el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Efesios 2. Los primeros 10 versículos y hacemos esta lectura unidos todos. Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, hermanos. Así puestos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, quien trae el mensaje, la salvación, un acto de Dios. Gracias. Hermanos, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, hermano. En este día, Señor, te agradecemos el que nos des la oportunidad de reunirnos como la iglesia, como el pueblo tuyo escogido, comprados a precios de sangre y guardados con tu poder hasta el día de la redención. Con ese entendido y con ese reconocimiento, Padre, ese acto salvífico hacia nuestras personas, nos dirigimos hacia ti, Señor, para ser afirmados y confirmados en la verdad presente y en la fe que es común a todos nosotros, Señor. Abre vuestro entendimiento y permítenos una vez más, bajo dirección de tu palabra e iluminación de tu Espíritu Santo, afirmarnos y afianzarnos en la verdad de tu palabra. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y vamos a basarnos ahí en este pasaje de la Escritura que acabamos de considerar, que es el libro de Efesios, capítulo número 2. Bueno, esta traducción, ¿verdad? Reina Valera tiene un título allí, es Salvos por gracia. Y en ese sentido, hermanos, pues vamos a hablar acerca de la salvación como un acto salvífico de Dios, como un acto de Dios, ¿verdad? Como un acto divino, no humano como tal, hermanos. Es de notar, hermanos, que en este pasaje de la Escritura inicia diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? El capítulo anterior es Efesios 1, específicamente el versículo número 5 dice, así también nosotros cuando 1:5, corrijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este capítulo 1 y capítulo 2, hermanos, podemos notar o observar algunos elementos que se consideran elementos elementales como columnas cardinales de lo que se considera o se conoce como la fe protestante o la fe reformada. Es decir, este pasaje, hermanos, nos da oportunidad de poder hacer algunas relaciones que en el paso del tiempo y de la historia se han realizado algunas consideraciones en cuestiones de doctrina. Y bueno, estos pasajes, hermanos, pues han sido considerados en lo que hoy conocemos como lo que se llama el Sínodo de Dort o los cánones de Dort.
En sí, una nota histórica es esto, hermanos, que los cánones de Dort son las declaraciones adoptadas por el Gran Sínodo de Dort sobre la doctrina bíblica de la predestinación. Este sínodo fue una reunión ecuménica de iglesias reformadas que se llevó a cabo en la ciudad holandesa de Dordrecht, o Dort, en 154 sesiones que iniciaron el 13 de noviembre de 1618 y culminaron el 9 de mayo de 1619. Asistieron poco más de 100 delegados, no solo de los Países Bajos, sino también de otros 8 países europeos, entre ellos Alemania, Suiza e Inglaterra. El Sínodo de Dort, como tal, hermanos, fue convocado con el fin de solucionar una serie de controversias en las iglesias holandesas respecto a la doctrina de la predestinación o elección, iniciada en este caso por este personaje llamado Jacobo Arminio, un teólogo profesor en la Universidad de Leiden, quien cuestionó las enseñanzas de Juan Calvino en relación a la elección o a la predestinación. Y como tal, hermanos, ahí se enarbolaron 5 enseñanzas o 5 doctrinas en relación a la predestinación. Bueno, citaba, ¿verdad?, esta expresión, muertos en delitos y pecados, pues una de las doctrinas que se defendieron, hermanos, o se afirmaron en este sínodo de Dort fue la depravación total del hombre. De igual manera, la elección incondicional, es decir, Dios es el que escoge, no el hombre se elige a sí mismo. Igualmente se enarboló la gracia irresistible. Dios llama, hermanos, y su llamamiento o su gracia es irresistible. De igual manera, la expiación limitada, específicamente Jesucristo muere por los escogidos. Aunque su poder y su muerte, hermanos, puede alcanzar a todo el mundo, solo es eficaz en los elegidos o en los escogidos. Y por tanto también la perseverancia de los santos, que a pesar, hermanos, de caídas o de altibajos en la vida, el creyente ha de perseverar hasta el fin. En ese aspecto. Ahora, de igual manera, en este capítulo número 2, versos 1 al 10, hermanos, podemos ver algo en estos versículos sintetizados, algunos énfasis asumidos por la Reforma Protestante del siglo XVI. Bueno, en este pasaje de la Escritura vamos a considerar o a leer, hermanos, que el autor de nuestra salvación es Dios. Él es el que nos escogió y Él es el que nos salvó como tal, ¿verdad? Así que una de las columnas de la Reforma Protestante o de la fe protestante es que debido a que Dios es nuestro Salvador, ahí una de las solas fue solo a Dios la gloria. Ahora, Dios realiza nuestra salvación y el medio, ¿verdad?, por el cual Dios ejecuta su plan es por medio de Jesucristo. Él es el que ejecuta el plan de redención. Por lo tanto, Cristo es nuestro Salvador. A través de Cristo, hermanos, somos salvos. Por lo tanto, solo Cristo. Ahora, la base de nuestra salvación, por lo tanto, hermanos, es la gracia de Dios. Por eso el texto dice, por gracia sois salvos. Y otra de las solas fue sola gracia. Y el medio por el cual recibimos la salvación es la fe. Por eso la expresión de aquella sola es sola fide o sola fe. Es decir, no son las obras, es la fe puesta en Dios, nuestro Salvador, hermanos. ¿Y por qué citar los cánones de Dort? Puesto que este capítulo 2, hermanos, después de introducir, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que conocer bien quién es el sujeto, quién realiza esa acción, quién es el que os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por allí encontré una nota, hermanos, que aludía acerca del origen de la misión. ¿Sí? Y este origen de la misión tiene que ver con una acción trinitaria, puesto que hay todo un plan redentor, de inicio a fin. Desde el capítulo número 1 nos habla, el capítulo número 1, hermanos, verso 11, dice la Escritura que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Y el capítulo 3, verso 11 reitera esta idea. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, el Dios, en realidad, hermanos, trazó todo un plan. Y por eso hablamos que el origen de la misión, sí, la salvación como tal, es una acción trinitaria. Es muy cierto. Nosotros leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos conscientes de ello. Ahora, ¿cómo lo presenta este plan redentor de Dios en Cristo? Bueno, Pablo lo sistematiza, hermanos, o lo esquematiza en el capítulo número 1. Bueno, la estructura es la siguiente. El Dios, el Padre, es el que elige, el Hijo ejecuta ese plan y el Espíritu Santo lo aplica en el corazón de los creyentes. Dios, el Padre, escogió antes de la fundación del mundo. Observemos, vamos a ir solo haciendo esa mención. Desde el capítulo 1, verso 3 al 6, vamos a hacer esa consideración. Empieza hablando de la persona del Padre y así lo expresa. Bendito, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El texto, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, esta idea concluye, hermanos, hasta el verso número 6. Específicamente el del verso 7 al 10 nos habla de la acción del Dios Hijo, quien consiguió la redención de su pueblo. Vean, desde el verso número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, hermanos. Es en Jesucristo quien tenemos redención por su sangre. Y en sí es el Dios Espíritu Santo quien nos aplica esa redención y nos asegura que la herencia es nuestra. Observemos, de los versos 11 al 14, específicamente el verso número 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermanos. Esto es lo que podemos ver, hermanos, que es una acción trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como tal. Ahora, el sujeto como tal, en el capítulo número 2 del 1 al 10, hermanos, específicamente, ¿verdad? Es una acción trinitaria, pero en este aspecto, quien dirige el plan redentor de salvación es Dios el Padre. Y aquí es donde vamos a detenernos porque el sujeto siempre va a ser Dios. Y el objeto vamos a ser nosotros los hombres. Dios ejecuta la acción y nosotros la recibimos. Vamos a analizar este capítulo 2, específicamente, hermanos, puesto que la salvación es un acto divino, no humano, ¿sí? En ese aspecto. Y si vamos a hablar de buenas obras, las cuales no están descartadas en las Escrituras, las buenas obras, hermanos, son consideradas como una evidencia de salvación, no como la causa de esta. Por el texto que acabamos de leer, las buenas obras dice, fuimos salvos por gracia, no por obras. Él dice la razón para que no nos vanagloriemos. Ahora, el sujeto siempre es Dios. Desde el versículo número 4, 1 al 3, inicia desde el 1, dice, y Él os dio vida. Y luego presentará un retrato de la condición caída del hombre, del 1 al 3. Y se reanuda diciendo, pero Dios. ¿Sí? Y ahí tenemos que tomar en cuenta, hermanos, la sustancia que le va a dar Pablo a la persona y a las acciones de Dios. Porque en algún momento él tuvo que argumentar hacia aquellos que pensaban que la acción de elección o predestinación podía ser considerado como un acto injusto de Dios.
Pero aquí se nos revela, vamos a usar este término, ¿no? El corazón de Dios. ¿Quién es el Dios que elige? Elige en Cristo y aplica esa salvación por obra del Espíritu Santo. Dios, ¿quién es Dios? Dice el verso 4, que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En paréntesis dice, por gracia soy salvos. Es decir, nos presenta al Dios Salvador, hermanos, como aquel que es rico en misericordia, que nos salvó y nos amó, dice, con su gran amor. Y no solo esto, sino por gracia nos salvó. Misericordioso, amoroso, y su gracia es grande para con nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que verdaderamente Dios hace esta acción? El mismo pasaje de la Escritura, desde el verso 4 al verso número 5, hermanos, se nos hablarán 3 acciones que Dios realiza allí. Una es, aún estando nosotros muertos en pecados, la primera acción dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya el verso 1 lo dijo, y Él os dio vida. Nos vivificó espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos dio vida. Así como cuando el hombre lo hizo del polvo de la tierra y sopló aliento, y el hombre fue un ser viviente. O sea, está y volvió. En ese aspecto, ¿sí? Algunos precisan que no fue resucitación, no se le dio primeros auxilios, mucho menos se les tiró un salvavidas. ¿Y por qué no necesitaba un salvavidas? Porque ya estaba muerto. O sea, no le tiró un salvavidas, Dios le dio vida. ¿Sí? A ese grado. Nos dio vida. ¿Quién está hablando allí? Pablo. Y está incluyéndose, hermano. Pablo dice, a ustedes y a mí. Y no solo nos dio vida, dice, vida espiritual. Prosigue diciendo el verso 6. Y juntamente con Él, en unión con Cristo, lo que dice el verso 5, juntamente con Cristo. Y no se separa ello. Y juntamente con Él, ya lo dijo el verso 5, lo reitera el verso 6, nos resucitó. O sea, no solo nos dio vida, hermanos, espiritual, sino ahora, dice la Escritura, nos resucitó para vida eterna. Ya tenemos vida física, por eso se va a agotar. Tenemos la esperanza de vida y vida eterna como tal. La acción, hermanos, que apela aquí Pablo, es que Cristo ciertamente murió físicamente y resucitó físicamente. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y resucitamos espiritualmente. Nos resucitó. Por ello usará la tercera acción de Dios. Nos dio vida, nos resucitó y tercero, verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, desde allí ya se dimensiona hacia dónde Dios nos posicionó. Nos posicionó como sus hijos. Colosenses dirá que somos coherederos juntamente con Cristo. Pedro ampliará esta idea cuando dice, hermanos, que tenemos en el cielo reservado una morada eterna y que se nos abrirá la puerta, dice, ampliamente cuando nos toque llegar a las mansiones eternas como tal. Así que, hermanos, sí es un acto salvífico, pero no es algo que depende del hombre, sino que es causada por Dios. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes? Dios es el sujeto. ¿Quiénes son los objetos entonces? En este caso, los creyentes. Ya hizo la gran transición, porque del 1 al 3, hermanos, generalizó el apóstol Pablo, ¿verdad? Incluyendo a judíos como a gentiles, en el aspecto de que todos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y anduvimos, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así éramos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Así que la salvación, hermanos, es una cuestión que solo Dios pudo resolver. El hombre por sí mismo no podía salvarse, ni podía darse vida, como ni se crió físicamente, mucho menos espiritualmente. Ya aparte de ello hicimos mención en la breve explicación que dimos de Juan 3 acerca de Nicodemo, ¿verdad? Que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en él. Así lo aclaró el Señor Jesucristo desde el capítulo 3. Así como hizo esa breve mención también de los versos 1 al 3, hermanos, donde se nos describe la condición de los incrédulos antes de que Dios los transformara. Es decir, algunos han visto en estos versos 1 al 3 un retrato desesperado de una persona no regenerada, que no merece nada sino la ira de Dios. Al final lo señala, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La redención, por lo tanto, hermanos, no es una obra humana, es una obra divina. Dios es el que nos redime en Cristo. Observemos que desde el capítulo 1, verso 7 nos los dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y en qué consiste esta redención? En el perdón de nuestros pecados. ¿Y todo fue a causa de qué? ¿O según qué? Según las riquezas de su gracia. Sí. Por eso es que fuimos salvos, hermanos. Ahora, reitero, ¿verdad? Quien hace este acto salvífico es Dios. Quien es rico en misericordia, quien tiene gracia y que su amor es grande. Es consciente del estado caído del hombre. Dios conoce el estado, hermanos, en el cual se encuentran las personas no regeneradas. Es un estado mísero como tal, por lo que nadie puede salvarse a sí mismo, mucho menos por su propio esfuerzo, por obra alguna, por mérito alguno, al grado que nadie puede gloriarse a sí mismo de haberse salvado. Todo se lo debemos a Dios, hermanos. Los salvos, entonces, como lo señala la Escritura aquí, pues el apóstol Pablo, hermanos, no quita el dedo del renglón, ¿verdad? Reitero una vez, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Los salvos por gracia, solo podemos estar agradecidos por el favor inmerecido que Dios ha tenido para con nosotros. Sí. No hay mérito alguno. Sí, creímos en Cristo, pero por la gracia de Dios. La fe nos fue dada por Dios, por lo que no nos es contada como obra ni por mérito. Pues la base de la salvación es la gracia de Dios. Por lo que la salvación, hermanos, no tiene su origen en el hombre, sino en Dios. La salvación es una obra de arte, es una obra maestra y el artífice sigue siendo Dios. Se reitera, hermanos, que fue algo que solo Dios pudo hacer posible. Encontré esta nota en relación a el amor de Dios. Esto es debido a que el amor de Dios es más amplio que el mar y abarca no solamente judíos, sino también a los gentiles. Dios es quien finalmente puso fin a la desdichada condición humana. Solo Dios pudo poner un basta al pecado y un basta a la muerte. ¿Sí? Y nos dio esperanza de vida eterna. Ahora, este capítulo, hermanos, también abarca lo que algunos le han conocido como los enemigos del cristiano. Sí, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Pero entre tanto que estemos en el cuerpo, seguiremos teniendo luchas con la esperanza de un día de la redención total o completa. Cuando lo mortal sea inmortal, lo marcesible sea inmarcesible. Recuerden que estamos en ese proceso donde Jesucristo mismo trabaja con su iglesia a fin de presentarla como sin mácula y sin mancha, una iglesia pura y santa.
Por eso esto tiene implicaciones. Una implicación es una doctrina que se llama la justificación y otra la santificación. Cuando las obras, hermanos, en la época de la Reforma fueron debatidas mucho, puesto que, bueno, el primer gran reformador, conocido como Martín Lutero, fue el primero que tuvo que despertar a esta realidad bíblica, que el hombre no es justificado por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Fue el primero que tuvo que ser confrontado. Y a él se le atribuye el haber sistematizado esta doctrina llamada la justificación por la fe. ¿Sí? A él se le atribuye. Como el sacerdocio universal de los creyentes también. ¿Sí? Pero unado a la justificación, hermanos, ¿qué es la justificación? Es la declaración legal de Dios hacia el pecador de absolverlo de todo pecado y dejarlo sin culpa. Pero no en base a sus méritos, sino a la obra perfecta de redención de Cristo. Es Cristo que atribuye, ¿verdad? Su obra salvífica a los creyentes. Nosotros lo decimos, ¿verdad? Jesús pagó mi deuda. Él murió por mis pecados. Pedro lo dijo, el justo sufrió por nosotros, los injustos. A ese grado. Por lo tanto, hermanos, la justificación tiene una evidencia, que es que se inicia allí un proceso de santificación. Nadie que no haya sido justificado realmente puede dar manifestaciones de santificación. No aspira a una vida o un carácter de Cristo. Necesariamente tuvo que haber sido justificado para que sea santificado. Ahora, es así, hermanos, donde podemos leer a la luz de esta porción de la Escritura, que de ahora en adelante, hermanos, tenemos que clarificar este punto, puesto que algunos preguntan, y bueno, no abundaré mucho, pero esta pregunta dice así: ¿tenía Dios algo en mente al salvarnos? ¿Por qué nos salvó? El verso número 7 nos da una pista, ¿verdad? Y el texto dice allí: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que se valide, hermanos, que tenemos un Dios de gracia, rico en gracia, en bondad, y que nos ama en Cristo. Y que a través, hermanos, de los salvos, Dios hace de manifiesto su obra salvífica. Él no quita el dedo del renglón ni desmiente que la acción la ha hecho Él, no el hombre. Observemos cómo lo sintetiza el verso 10. Porque somos hechura, ¿qué? Suya. ¿Usted recuerda el Salmo 100? Pueblo suyo somos. ¿Y ovejas de qué? De su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos hechura suya. Y aclara, creados en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que fuimos ganados. Por eso la Escritura señala en Hechos 20:28 que Dios colocó allí obispos o ancianos en la iglesia para pastorear o supervisar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Porque en Cristo Jesús fuimos creados. El Nuevo Testamento, hermanos, nunca quitará el dedo del renglón. Y usted verá esta expresión reiteradas veces. En Cristo, en Cristo, en Cristo. El que está en Cristo, pues nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, una nueva realidad le caracteriza. Y si Pablo dice, sí hay problemas y dificultades, pero todo lo puedo porque soy fuerte. No, todo lo puedo en Cristo. Y si tenemos una esperanza, hermanos, de bienaventuranza, es porque estamos en Cristo. Y Dios siempre nos va a justificar, porque Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Esa es la realidad que embarga este punto bíblico. Sí, Dios tenía algo en mente, hermanos, mostrarse como el Dios benévolo de gracia, de bondad que es, y hacer de manifiesto que somos hechuras suyas, que Él nos creó en Cristo con una finalidad,
para buenas obras, hermano. Es ahí donde muchos han sintetizado esta doctrina de gracia diciéndole, ¿verdad? Somos salvos no por obras, pero sí para buenas obras como tal. Y una vez más vemos la acción. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios sigue siendo el sujeto y nosotros somos el objeto. Objeto no como cualquier cosa, hermano. Dios nos ama. Por eso dice que nos escogió y nos amó. No es como cualquier objeto por allí que no tiene valor alguno, hermano. Y específicamente desde el capítulo número 1, cuando vimos la acción trinitaria de la elección, de la redención y de la aplicación de esa redención, esos mismos versículos fueron cerrando con la siguiente frase. El verso 6 de la acción del Padre dice que Dios nos eligió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Y si vemos el verso número 14, a ver, el verso 14, ¿qué es las arras? 1:6, el 2, hermanos, ahí corrijo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y cierra el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para que Dios sea alabado en todo, hermanos. Es así como pudimos observar que de inicio a fin, hermanos, la acción salvífica le pertenece a Dios, no al hombre. Nosotros no ganamos ni por mérito, ni por obra alguna, ni por gracia alguna. Nuestras buenas obras no califican, hermanos, para la salvación. Y muchas veces que sin Cristo, las buenas obras no siempre se hacen para la alabanza y para la gloria de Dios. A veces solo para satisfacción personal, pero no siempre es un generaliza, hermanos, no siempre se hacen para glorificar y adorar a Dios. Ahora, en este aspecto, hermanos, las buenas obras no son descartadas. Tienen su lugar en la vida cristiana. Y amplio testimonio tenemos en las Escrituras, ¿sí? Partiendo de que el cristiano verdadero, por sus frutos, se conocerá. Y aún el Señor dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y reitero, hermanos, la salvación no es por obras, pero sí para buenas obras, las cuales no son optativas, forman parte del propósito para el cual fuimos creados en Cristo Jesús. Y la Escritura puntualizó que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en sí, para que las pongamos en práctica. Sí. Hasta aquí, por lo tanto, hermanos, estos avances que hemos tenido es que Dios sigue siendo de inicio a fin. Pablo lo sintetizaría en decir de él, por él y para él son todas las cosas, de inicio a fin. Amplio testimonio tenemos, hermanos. Específicamente, la Escritura señala cuando habla de que en relación a la acción salvífica de Dios y en la redención en Cristo, se nos dice que Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe, de inicio a fin. Él inaugura y él la termina. Bueno, Filipenses 1:6 dice, ¿verdad?, que nos perfecciona. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahorita vemos por espejo oscuramente y a veces hasta dudamos si verdaderamente sea salvo, ¿no? Podríamos en algún momento titubear, hermanos. Pero sepa esto, ¿verdad?, que Dios de inicio a fin seguirá dirigiendo su obra. Pedro, que era un hombre quizás con no mucha profundidad teológica, reconoce a Pablo que él sí la tenía. Pero aún así, hermanos, las cosas tenía muy claras, que él era salvo porque Cristo lo hizo salvo. Y a pesar de sus flaquezas y debilidades, él nos deja legado en el libro de Primera de Pedro, que ahí viene
inmerso, hermanos, lo que es una de las doctrinas que nosotros conocemos. Usted la va a identificar ahorita. 1 Pedro 1, bueno, del 3 al 5. 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vean el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí hay una doctrina, hermanos, implícita, ¿verdad? ¿Qué es cuál? Perseverancia de los santos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada en Cristo. Y reservadas en los cielos, dice el verso número 4, hermanos. Así que si la salvación dependiera de nosotros, ¿dónde estaría nuestra salvación? ¿Seguiríamos siendo quien somos? ¿O en qué momento ya? ¿Sí? Verdaderamente la salvación siempre ha dependido y dependerá siempre de Dios. Él inició y Él la va a concluir. Y la garantía, hermanos, es que somos salvos porque estamos en Cristo. Y como Cristo vive y reina por la eternidad, ya tenemos un anticipo aquí. No solo nos dio vida, también nos resucitó y nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo, hermanos. Ya está allí. En algún momento los discípulos se alegraron porque las fuerzas del enemigo se replegaban. Y el Jesús le dijo, sí, gócense, pero mayormente gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, hermanos. Dios nos escogió en Cristo y Dios, hermanos, no ha abortado su plan. Él sigue allí. Sí. Cristo murió y por quienes murió, su muerte sigue siendo eficaz, efectiva y es vigente para todo aquel que en Él, por gracia, verdad, coloca su confianza. Dios, así que, amados hermanos, confiemos y creamos, verdad. Algumente diremos nosotros, pero ¿cómo va a ser posible esto? Tenemos que poner nuestra fe en Dios y creer que Él, lo que para nosotros es imposible, para Él todo le es posible. En algún momento desprendernos de cosas, hermanos, nos va a costar, no sé, hasta la misma, toda la vida, ¿no? Pero sepamos esto, hermanos, que aunque esto sea una lucha continua y constante, ¿sí? Dios no nos abandonará en el proceso y mucho menos abortará el proceso. Nos conoce, sí, ya vimos el retrato que se nos hizo del 1 al 3 de nuestra condición y Él es consciente de ella, sabe de dónde nos salvó, pero también sabe para qué nos salvó. Para Dios no hay accidentes, de inicio a fin conoce todas las cosas. Vivamos agradecidos con nuestro Dios, hermanos, dándole la gloria y la honra, porque Él nos aseguró vida y vida eterna. De antemano dice, el que está en Cristo, señala de las ovejas, ¿verdad? Jesús así lo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y señalaba a las ovejas, dice, Dios las ha puesto en mis manos, y de mis manos nadie las arrebatará. Dios en su gracia, entonces, ha sido rico en bondad, en gracia y en amor. Y todo eso, hermanos, para que sea gala de quién verdaderamente es Dios. Vivamos agradecidos para con Él y vivamos sirviéndole y haciendo de manifiesto, hermanos, que gracias a Él somos lo que somos. Es decir, somos la obra de un Dios sabio, perfecto, justo y bueno. Nosotros modelamos y evidenciamos las acciones salvíficas de Dios a favor de la humanidad caída. Amén, hermano.